Monitoreo domiciliario de la presión arterial. La presión arterial en consultorio ha sido utilizada para diagnóstico, clasificación, establecer pronóstico, indicar tratamiento antihipertensivo, evaluar efecto de drogas. De tal forma que el registro de presión arterial en consultorio es el gold standard usado durante los últimos 100 años para realizar el diagnóstico, clasificación y control de la hipertensión arterial. Limitaciones. Los errores en el método y la variabilidad intrínseca de la presión arterial, así como la personal respuesta del paciente, nos puede conducir a errores de subdiagnóstico o sobrediagnóstico de esta patología, lo que nos lleva a errores en la clasificación y control de la hipertensión arterial. Por lo tanto, se ha hecho necesario recurrir a otros métodos, los registros de presión arterial por fuera del consultorio. Actualmente contamos con dos métodos: el monitoreo ambulatorio de la presión arterial y el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Nos vamos a referir al monitoreo domiciliario de la presión arterial. Es importante diferenciar el monitoreo domiciliario de la presión arterial del automonitoreo de la presión arterial. El monitoreo domiciliario de la presión arterial se caracteriza por ser una práctica protocolizada, con equipos validados, mediciones estandarizadas que implican el entrenamiento del paciente y que lo convierten en un método de mayor confiabilidad. En el automonitoreo de la presión arterial, las mediciones las realiza el paciente fuera del consultorio, pero en condiciones no estandarizadas y con equipos no supervisados, por lo que este método no es recomendado actualmente. Diferencias entre presión arterial en consultorio y presión arterial ambulatoria. La presión arterial ambulatoria tiene mayor número de registros, mediciones más confiables, evita el sesgo del observador, evita el fenómeno de guardapolvo blanco, mayor correlación con daño en órgano blanco con su regresión, mayor correlación con la enfermedad cardiovascular y con la mortalidad cardiovascular, evaluación más precisa de la reducción de la presión arterial con fármacos, mejora la adherencia al tratamiento. Protocolo de mediciones de monitoreo domiciliario de la presión arterial. Previo a comenzar la medición de la presión arterial, el paciente debe haber reposado 3 minutos en un ambiente cómodo. Utilizar brazaletes adecuados a la circunferencia braquial. No se recomiendan los equipos aneroides o de mercurio. No se recomiendan los equipos de muñeca o de dedo. Los equipos validados deben consultarse en los siguientes portales. Clasificación de los pacientes según la presión arterial en domicilio, relacionando las tomas en consultorio y las de monitoreo domiciliario de la presión arterial y estableciendo un nivel de corte de 140/90 para presión arterial en consultorio y de 135/85 para la presión arterial en domicilio, obtenemos 4 grupos de pacientes. Presión arterial en consultorio y en domicilio normal, grupo normotenso o hipertensión arterial controlada. Presión arterial en consultorio y presión arterial en domicilio alta, grupo hipertensión arterial sostenida o no controlada. Presión arterial en consultorio normal y alta en domicilio, hipertensión arterial oculta. Presión arterial en consultorio alta y normal en domicilio, hipertensión arterial de guardapolvo blanco. El grado de acuerdo para el diagnóstico de hipertensión arterial e hipertensión arterial de guardapolvo blanco es similar para monitoreo ambulatorio de presión arterial y monitoreo domiciliario de la presión arterial en pacientes tratados y no tratados. Es importante que descruce las piernas. Los pies deben estar apoyados en una superficie firme. La espalda debe estar apoyada contra el respaldo de la silla. Es importante chequear que el manguito tenga el tamaño correcto. El brazo debe estar relajado. Cuando termine de tomarse la presión arterial, debe anotar inmediatamente las cifras que ve. No existe actualmente evidencia que indique cuál es el nivel de la presión arterial que debe alcanzarse, pero debería ser menor que los valores propuestos para el diagnóstico.
Los valores promedio tendrían que ser igual o menor a 135-85 milímetros de mercurio. En conclusión, para alcanzar un poder pronóstico óptimo, se recomienda un protocolo de monitoreo domiciliario de la presión arterial con al menos 12 lecturas, con al menos 2 mediciones matutinas y 2 vespertinas durante al menos 3 días, idealmente 7 días, descartando las mediciones del primer día para el análisis de los resultados. Ventajas del monitoreo domiciliario de la presión arterial. Mediciones durante el día, varios días, semanas y meses. Ausencia o disminución de reacción de alarma. Buena reproducibilidad. Menor costo. Brinda mayor información pronóstica que la presión arterial en consultorio. Mayor aceptación del paciente. Involucra al paciente en el cuidado de su enfermedad. Mejora la adherencia al tratamiento. Mejora las tasas de control de la hipertensión arterial. Control de tratamiento a largo plazo. Limitaciones del monitoreo domiciliario de la presión arterial. Necesita del entrenamiento para el uso del equipo. Posible uso de equipos no validados. Ansiedad por mediciones excesivas. Cambios en el tratamiento sin indicación del médico. Mediciones erróneas. Equipos semiautomáticos. Sesgo del paciente. No puede evaluarse presión arterial nocturna. Conclusiones. El monitoreo domiciliario de la presión arterial es un método sencillo y cómodo para el paciente que brinda información en muchos casos similar a la aportada por el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Tiene mayor relación con el daño en órgano blanco y brinda mayor información pronóstica que la presión arterial en consultorio. El monitoreo domiciliario de la presión arterial es mejor aceptado y tolerado por los pacientes que el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Involucra al paciente activamente en el manejo de su enfermedad, mejorando la adherencia al tratamiento. Sin embargo, no permite evaluar la presión arterial nocturna y solo realiza mediciones en reposo en posición sentado. No reemplaza ni a la presión arterial de consultorio ni al monitoreo ambulatorio de la presión arterial, sino que las tres son técnicas complementarias.